sanitario. Queremos dejar con ustedes a la doctora Yelitza Colmenares. Ella es directora del Centro Brasil para América Latina de CAVI y es coordinadora regional del programa Plan WISE para América Latina y el Caribe. Y ella nos hablará sobre uso de herramientas digitales para potenciar la adopción de prácticas sustentables. Muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme para mí poder estar con ustedes el día de hoy, no solamente en este importante evento discutiendo temas de relevancia en un cultivo de alta importancia, no solamente para Chile, sino para toda América Latina y a nivel mundial, pero también haber participado de la abertura oficial del Centro de Germoplasma de la Papa, que viene entonces también a reforzar esos esfuerzos, no solamente en la parte de investigación, sino también en la conservación de ese material tan valioso que tenemos en nuestros centros de orígenes y subcentros de orígenes, como lo han mencionado anteriormente. Ya a manera de introducción, me gustaría básicamente hoy mostrarles de una forma rápida, tengo la misión de cumplirlo en 20 minutos, mostrarles parte de las iniciativas y de los esfuerzos que tenemos en aproximar a los productores, especialmente pequeños, medianos, pero también a los grandes cuando hablamos del contexto de inocuidad, en poder ellos tener ese acceso a la información que la comunidad científica va generando a nivel de todo el mundo. Y en ese sentido me gustaría justamente introducir qué es CAVI como organismo internacional. Entonces tenemos el gran diferencial de trabajar de una forma bien articulada con la comunidad científica a nivel mundial. Básicamente buscamos entonces trabajar en colaboración con esos aliados estratégicos, tanto dentro de la comunidad científica como el sector privado, así que van a ver parte de esas iniciativas que tenemos. Básicamente CAVI, entonces dentro de los dos enfoques grandes, agricultura y medio ambiente, trabajamos de una forma coordinada con nuestros países miembros. Tengo el placer de decir que tenemos entonces desde 1995 a Chile como uno de los aliados estratégicos también en ese contexto de ese trabajo y articulación conjunta, no solamente para buscar soluciones que vengan entonces a responder a esos desafíos en la producción de alimentos a nivel de Chile, sino también a nivel internacional. Entonces, aquí dentro de Chile, pues tenemos también a nivel global, son 14 miembros a nivel de las Américas y alrededor de 50 a nivel global. Esos países miembros tienen una importancia estratégica también en direccionar los esfuerzos, en que la organización tiene entonces la implementación y desarrollo de esas iniciativas para futuros proyectos de cooperación internacional que básicamente buscan entonces presentar soluciones a esas áreas prioritarias, ¿verdad?, que tenemos así emergentes en cada uno de los países y a nivel de la región. Este año en septiembre se van a reunir todos los países miembros de las Américas, incluyendo Canadá, que está allí también como uno de los países miembros más antiguos en Norteamérica, pero toda la región, incluyendo Latinoamérica con el Caribe, para poder discutir áreas prioritarias, ¿verdad?, que tenemos allí, como lo es el desafío de enfrentarnos a ese impacto que el aumento de temperatura y ya el cambio climático viene causando en la producción de alimentos, entre muchos otros que tenemos allí en resalte. Lo que ustedes ven acá, entonces, en este slide, básicamente les muestra de una forma rápida algunos de los puntos comunes, básicamente las columnas donde tenemos la sinergia y los puntos de encuentro dentro de esa lista de prioridades a nivel nacional, pero también a nivel regional. Ahí ustedes ven entonces la importancia y el enfoque que tienen muchos de los ministerios de Agricultura en poder entonces reforzar todos los sistemas nacionales, regionales de seguridad alimentaria, pero también seguridad nutricional, y asimismo ver entonces cómo podemos adaptarnos y mitigar el efecto del cambio climático en protección de nuestra biodiversidad. Y todos tienen también esa preocupación de qué hacemos con una población de productores, ¿verdad?, que ya van aumentando en edad y que no tenemos una generación de relevo que vengan entonces a enfrentarnos esos desafíos. Yo siempre digo que los productores para mí son los mejores ingenieros por excelencia. Yo misma vengo de una familia de agricultores y vemos los desafíos que ellos tienen el día a día como buenos ingenieros a resolverlos, pero también tenemos desafíos grandes que vienen siendo presentados y que vamos a ver cómo en el momento la utilización, no solamente de lo que la ciencia genera, sino también de herramientas digitales, pueden ayudarnos en ese contexto.
En muchos de los programas que tenemos también estamos trabajando con el enfoque de poder ayudar a los pequeños productores para poder aumentar todo lo que es la parte de sustentabilidad, pero también acercarlos a lo que son los mercados locales, nacionales e internacionales. Y ahí entonces, junto con la comunidad científica, vamos presentando los diferentes modelos que son aplicados en cada país. Estas grandes áreas nos hacen entonces trabajar ya en grupos de especialización. Hoy día les voy a mostrar parte de los esfuerzos dentro de esos programas de cooperación internacional para lo que es la parte de salud de plantas, para toda la parte de protección de plantas, refuerzo ya de todo lo que es la seguridad alimentaria, pero también dentro de lo que es las posibles soluciones que estamos llevando a nivel de campo para aumentar los niveles de sustentabilidad, y dentro de ellos ustedes ven que casi todos tenemos un celular hoy día, y eso incluye también a nuestros pequeños, medianos y grandes productores, y justamente es ver cómo podemos masificar esa información de esos paquetes tecnológicos con el enfoque de producción sustentable y garantizar que ellos puedan llegar a quien más necesita esa información, que son los productores que, como dijimos, al día a día tienen que estar allí buscando a ver cómo ellos se las ingenian para hacer frente entonces a los diferentes desafíos que tenemos. No solamente cambios climáticos, pero también, como fue mencionado, especies invasoras, ¿verdad? Nuevas invasiones biológicas que básicamente día a día estamos viendo allí la región siendo entonces expuesta a esa situación. Dentro de lo que la comunidad científica produce, la importancia también van a ver hoy día de la captación de datos, de la parte de documentación, para nosotros poder ver qué resulta o qué tenemos de modelos que son considerados como exitosos, cuáles son los factores por detrás de que ese programa de producción sustentable en este país, en esta localidad, sea considerado realmente exitoso, cuáles son los criterios por detrás de esto, y ver entonces cómo nosotros podemos diseminar esa información para que otros países también la puedan copiar, replicar, y es así que ahí ven entonces la parte justamente de las commodities más importantes. Y las cadenas de valor y comercialización, que justamente, como les comentaba, la aproximación de productores de subsistencia que son llevados a otros niveles ya para ser expuestos ya a los mercados locales, nacionales e internacionales. Obviamente, grande parte de nuestras intervenciones tienen el foco de producción sustentable, como les comentaba, para buscar entonces reforzar la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional, mejorar la parte de inocuidad, garantizar que estamos produciendo, pero estamos produciendo alimentos también que van con el menor nivel de contaminación por exposición a pesticidas o componentes químicos altamente tóxicos, y eso obviamente está relacionado en cómo nosotros para cada cultivo, vean que cada cultivo tiene sus propios desafíos, ajustamos, ¿verdad?, esos paquetes para que también sean implementados por los pequeños. Digo también porque los grandes y medianos normalmente los productores tienen más acceso, mayor recursos, y son los pequeños los que quedan vulnerables. Pero vean la importancia de los pequeños. En varios estudios hechos en toda América Latina, vemos cómo las commodities, las grandes commodities, mueven toda la maquinaria económica de los países, pero quienes ayudan a garantizar la parte de seguridad alimentaria está en gran parte en esos pequeños productores. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad para aproximar ese grupo, ¿verdad?, para lo que son esas herramientas sustentables de manejo de plagas y enfermedades. Los que me antecedieron ya me han hecho un trabajo, me abrieron todo el campo para mostrar la importancia de por qué CABI, dentro de ese contexto de seguridad alimentaria, venimos trabajando en la implementación de proyectos de cooperación técnico-científico con el enfoque de PAPA, especialmente trabajando con los pequeños productores en la zona andina y diferentes países en nuestra región. Vean que es un alimento considerado de alta importancia en ese contexto de seguridad alimentaria nutricional, como lo hemos visto no solamente para Chile y para América Latina, pero también a nivel internacional. Cuando ya evaluamos el contexto en el que cada uno de estos productores, nuestros grandes ingenieros, tienen que trabajar día a día, además de tener esos macro desafíos que tenemos como el cambio climático, etcétera, vean cómo cada cultivo, normalmente no tenemos una única plaga, una única enfermedad, tenemos un complejo de ellas, por lo cual dentro de esos paquetes tecnológicos que son desarrollados tenemos que considerar esa complejidad que tenemos a nivel de campo para poder entonces transferir esto a los productores.
además de las que ya están presentes, tenemos también que tener un ojo en lo que está llegando, en lo que nos está tocando la puerta, que ya sabemos que no está en Chile, pero si está en los países vecinos, ya nos está levantando una banderita roja diciendo atención, porque es solo cuestión de tiempo para que ese patógeno o esa plaga llegue al territorio nacional. Dentro de ese contexto, entonces, venimos trabajando con un grupo que yo considero medio que extinto, que son los taxónomos clásicos, ¿verdad?, dentro de los laboratorios locales, nacionales e internacionales para diagnóstico de plagas y enfermedades. Esto es fundamental, de nosotros poder llamar por el nombre correcto, ¿verdad?, a ese problema fitosanitario que yo estoy teniendo a nivel de campo, sea que ya sea una plaga que estaba presente o una plaga que ha sido de reciente introducción. De esta forma, programas como el que van a estar viendo hoy, el programa PlantWise Plus, por el nombre anglosajón que tiene, porque trabajamos a nivel mundial, son alrededor de 34 países a nivel mundial, venimos entonces reforzando las capacitaciones a diferentes niveles. ¿Verdad? Tenemos nuevos desafíos, lo que requiere mayor preparación, no solamente desde el punto de vista del cuerpo técnico científico que nos acompaña, sino también de aquellos que están día a día enfrente dando recomendaciones a los productores, que son los técnicos de campo, extensionistas, y asimismo organizar esa información de una forma simple para que sea transferida a nuestros productores. Ese grupo entonces nos ayuda a nivel internacional a poder tener la detección correcta, y ahí trabajamos con los ministerios de Agricultura y también con el organismo ya encargado de la parte de las plagas y listas cuarentenarias para cada país. En el caso del Chile es el SAC, que tiene entonces la responsabilidad de la actualización de esa información. Obviamente, dentro de lo que ya tenemos allí, vean específicamente cuando trabajamos con algunos de los problemas que habían llegado y desde hace mucho tiempo se estuvieron allí manteniendo en la parte de América Central, como el caso de la papa rallada, por ejemplo, donde tenemos allí entonces el vector. Ahí no solamente tenemos que tener ya el foco de cómo nosotros bajamos la incidencia de la enfermedad, sino que el control ya va direccionado para esa especie detectada y confirmada como el vector que transmite y disemina el patógeno a nivel de campo. Entonces, súper importante también en ese contexto, especialmente de la papa, y el impacto obviamente que tienen cada uno de esos patógenos, sea que lo estamos estudiando por cuarentena de prevención, que es básicamente ver qué hay en otros países que no es Chile, pero que sabemos que es cuestión de tiempo que tal vez puedan ser introducidos a nuestro país, y poder evaluar entonces el impacto y cuál puede ser entonces también las posibles soluciones que nosotros podemos estar llevando a nivel de campo. Dentro de la región entera, esto no es solamente para Chile, pero de toda América Latina, un punto allí en concordancia es la dificultad y grandes desafíos que tenemos desde el punto de vista de limitados recursos, tanto financieros cuanto recursos humanos, para nosotros poder tener una buena cobertura del territorio nacional para lo que llamamos de vigilancia. Vigilancia es muy importante porque podemos tener la posibilidad de detectar una plaga o un patógeno en su inicio de introducción y poder trabajar con el paquete de medidas, ¿verdad?, para bajar la incidencia o el nivel de esa plaga a nivel de campo. Para esto es importante priorizar. Si tenemos recursos limitados, es importante entonces ver cuáles son los esfuerzos en esa priorización que nos ayuda entonces a ver cuáles son nuestros commodities principales, ¿cierto?, dónde están esas commodities y cómo puedo yo organizar a mi equipo técnico para que pueda responder en caso de que se dé esa alerta roja de presencia. Dentro de ese contexto, obviamente tenemos en esa lista de priorización algunos criterios, y el criterio de priorización en términos de lo que está por aproximación es uno de los más importantes. Quiere decir, si la plaga o el patógeno están en África, yo tengo ya mis medidas allí de alerta, pero si ese patógeno o esa plaga ya fueron oficialmente reportados en algún país vecino, obviamente esa alerta se hace mucho más sensitiva, porque ya sabemos que está ya llegando mucho más próximo. En el caso de Bacteria coquerelli, que es el vector de lo que ya conocemos por punta rayada o papa rayada, ¿verdad?,
Lo interesante aquí era, como les comentaba anteriormente, que buscamos proteger lo que consideramos como zonas de orígenes o suborigen dentro de lo que es la región andina. Ya hemos hablado bastante de cuáles son los criterios para considerarlas como zona de origen, pero también como zona de diversidad. Y la preocupación de lo que puede causar, el doctor Manuel mostró de una forma bastante visual el impacto que tuvo el tizón tardío, ¿cierto?, dentro de lo que era esa diversidad genética desde que fue introducido hasta en la actualidad. Entonces, esos cambios y esa susceptibilidad que puede estar allí, pues podemos considerar que alguna de esas especies puedan tener, es lo que nosotros evitamos con lo que llamamos entonces esas cadenas de prevención, de poder evaluar cuál puede ser el impacto y qué podemos hacer en su introducción. Obviamente, como les digo, esto solamente para mostrarle algunos de esos múltiples problemas fitosanitarios que vienen rondeando, ¿verdad?, y que ya sabemos que pueden venir a afectar la producción agrícola y obviamente a poner allí en jaque mate, ¿verdad?, lo que es la parte de seguridad alimentaria, si afecta a cultivos como por ejemplo la papa, el maíz, entre otros. Dentro de esa inteligencia regional, pero tenemos los grupos de inteligencia nacional. En el caso de Brasil, yo vengo con base en Sao Paulo, Brasil, tenemos el grupo que llamamos de Embrapa Territorial. Ese grupo es muy importante, ¿verdad?, porque viene haciendo toda esa inteligencia geográfica, ¿verdad?, y puede dar entonces esos alertas a través de modelos que nos indican, ¿verdad?, dónde se encuentran esos climatic match o dónde tenemos condiciones apropiadas, no solo para que llegue la especie, sino para que se establezca, y después de su establecimiento, ahí ya viene el impacto. Entonces trabajamos con lo que llamamos los RPPOs, que son los organismos regionales, ¿verdad?, para protección de plantas. En América del Sur tenemos el COSABE, la CAM, en el Caribe tenemos CAFSA y en América Central OIRSA. Ellos son de alta importancia porque ahí se congregan entonces los diferentes ministerios de Agricultura y esos esfuerzos pueden ser ya no solo a nivel nacional, sino ya a nivel regional. Dentro de lo que los países miembros nos han pedido es ver cómo se puede tener una priorización un poco más rápida, cómo podemos acelerar esto de tal forma de que no me tomen desprevenido, de que la plaga o el patógeno entre y que yo no sepa ni cómo se llama ni qué hacer. Dentro de esas herramientas digitales que se han estado dejando a disposición, esta, por ejemplo, es de acceso libre, está entonces dentro del compendio de especies invasoras, la otra herramienta que es la herramienta de priorización horizontal. Horizontal quiere decir yo estoy en una visión horizontal para después trabajar de forma vertical en lo que ya puede ser el manejo de esa plaga específica. Y en el caso de la papa venimos acompañando entonces algunos de estos patógenos y plagas de alta importancia que ya vienen acercándose. En el caso de la punta rayada, pues ya ven que oficialmente fue encontrada y reportada en el Ecuador, y Ecuador está, como dicen, pues al tiro, pues ahí solo pasando por allí ya tenemos allí el vecino súper cerca. Entonces, dentro del proceso de los criterios, ¿verdad?, de priorización, ahí tenemos entonces una alerta, ¿verdad?, para entonces protegernos contra esa amenaza. Esta herramienta, entonces, como les digo, ayuda a que los científicos podamos direccionar la discusión para los decisores dentro de la parte de regulación y dentro de lo que son los sistemas de cuarentena, para ver cuáles son entonces esas especies que pueden ser priorizadas para preparación del equipo, capacitación para la parte de manejo, o sea que básicamente nos permite tener un pie adelante, ¿verdad? Entonces trabajar de forma más proactiva y no reactiva para ya prepararnos mejor para cuando se dé esa posible entrada. El programa PlanWise Plus básicamente fue establecido para trabajar en conjunto con el Ministerio de Agricultura, que es nuestra puerta de entrada, y articularnos con toda la comunidad científica, pero también teníamos allí, como ustedes van a ver, algunas iniciativas público-privadas que son súper importantes, ¿verdad?, para trabajar en conjunto, aunar esfuerzos y llevar la información precisa a los productores. En ese contexto, entonces, trabajamos en redes, ¿verdad?, redes donde tenemos a los diferentes sectores representados, sea el sector de todo lo que es la parte de investigación, comunidad científica como un todo, extensión, quien está a cargo de llevar esa información a los productores, pero también todos los que es ya el complejo, ¿verdad?, de diferentes empresas que son las que tienen la parte de distribución y comercialización de muchos de esos insumos agrícolas a nivel de campo, y obviamente la parte de regulación.
¿verdad? Que podamos entonces estar allí también ayudando a tener vigilancia de forma ya más proactiva y mucho más eficiente a nivel de campo. En el caso ya del contexto del manejo integrado de plagas, ¿verdad?, de importancia y de enfermedades importantes en la papa, venimos entonces básicamente estableciendo algo que en el pasado nos costó un arduo trabajo establecer. Infelizmente en toda América Latina tenemos bases de datos, o en el pasado eran bases de datos muy pobres. Teníamos mucho de lo que llamamos extensión social, que era qué tipo de productor es, cuántas plantitas tiene o cuántas cabezas de animales tienen, pero no teníamos como cuerpo científico datos, y nosotros sin datos estaríamos trabajando con suposiciones. Entonces los datos es lo único que me ayuda de una forma ya contundente a tener la evidencia científica de que ese es el comportamiento de esa plaga o de ese patógeno en relación, por ejemplo, al aumento de temperatura. Hoy día tenemos en nuestra región algunos cultivos extremadamente vulnerables, tanto en la región andina como la papa, la quinoa, entre otros, pero también otros cultivos como el café, por ejemplo, que como ven en nuestra región tenemos polos productivos para esa commodity y que hoy día viene sufriendo justamente por ese aumento constante de temperatura. Entonces, dentro de lo que nosotros organizamos, tenemos que trabajar a nivel local, ¿verdad?, para poder ver por localidad si tenemos otro cultivo que no sea la papa. Por ejemplo, en el caso de la región donde estamos, vemos que la parte de producción animal es extremadamente importante, y también trabajamos entonces con especialistas dentro de esas áreas, viendo entonces qué es lo que nos dicen los datos en ese sentido. Como ven, obviamente evaluamos los diferentes problemas fitosanitarios que tenemos, y en base a ellos es que nosotros podemos organizar ya lo que es ya el paquete sustentable para la commodity específica. En el caso entonces de las plagas, vemos que el gorgojo de la papa, especialmente en la región andina, Perú, Bolivia, tiene gran importancia desde el contexto de plagas, y el tizón tardío obviamente es una de las enfermedades que viene todavía dándonos dolor de cabeza, a pesar de haber sido introducida hace tantos años atrás, ¿verdad? Aún vemos la dificultad para el manejo de estos dos problemas fitosanitarios mayores. Yo les comentaba sobre la parte de inteligencia geográfica. Eso es extremadamente importante desde el contexto de no solamente poder ver dónde es que están sembrando papa, cuáles que son los problemas fitosanitarios principales, pero también yo poder evaluar cuáles dentro de ese contexto pueden ser las recomendaciones sustentables que esos productores tienen acceso. Y es allí donde tenemos una gran preocupación todavía, porque a pesar de todos los esfuerzos vemos para todas las enfermedades y diferentes problemas fitosanitarios que la parte de manejo integrado de plagas, básicamente en alguna de estas commodities específicas y atención, dijimos que son importantes para seguridad alimentaria y también para inocuidad, ¿cierto? Y no solamente es la papa, tenemos también el maíz, tenemos el tomate, que algunos de ellos nos crean realmente dificultades y preocupaciones severas desde el punto de vista de presencia de residuos de productos altamente tóxicos presentes en el producto final. Entonces allí vemos que el manejo integrado está muy de la mano con la parte química, y es trabajar con el pequeño mediano productor para que ellos conozcan cuáles de esas moléculas pueden ser aplicadas, por qué es que tenemos que nosotros que tener atención con el control químico dentro de las evidencias científicas, ¿verdad?, del impacto que algunas de esas moléculas causan en el ambiente, pero también en la salud humana, y poder nosotros entonces revisar con más atención cuáles son los diferentes métodos de control. Control biológico es una columna principal dentro del contexto de sustentabilidad, y en nuestra región tenemos un alto potencial. Obviamente, la parte de regulación, cuántos productos tenemos disponibles a nivel de cada país, nos va a ayudar a que tengamos un mayor o menor acceso, ¿verdad?, para controlar ese complejo de plagas y enfermedades en base a lo que tenemos presentes en cada país. Entonces, regulación es súper importante en ese contexto. Dentro de Chile tenemos un alto potencial, no solamente de macroorganismos, sino también de microorganismos. Y aquí yo dejo entonces ya resaltado el enorme esfuerzo también del INEA Chile, junto con otros colaboradores estratégicos, incluyendo CABI, la FAO, ICA, entre muchos otros, para poder tener entonces el establecimiento de esos bancos, ¿verdad?, que nos permiten tener una visión general de qué tenemos a nivel del país y ayudar con la parte de bioprospección. Si tenemos más productos, obviamente tenemos más chances de nosotros trabajar con las diferentes formas aplicadas, ¿verdad?, de control biológico a nivel nacional.
y podemos llevar entonces a esa información clave a nivel del productor, ver entonces qué tanto él conoce. Vea que no solamente a nivel del productor, si yo veo aquí quiénes son ingenieros agrónomos, yo tengo certeza que la mayoría salimos muy preparados en lo que era cómo aplicar químicos, pero con muy poca información sobre cómo yo manejo un biológico, cómo lo identifico, cuál es la tecnología de aplicación correcta. Entonces, aún hace mucha falta también la parte de capacitaciones, y la parte de documentación la hacemos toda digital hoy día para poder tener entonces el acceso en forma real de esa información y que los ministerios puedan tomar decisiones, podamos tener alertas tempranas a través del sistema de vigilancia. Una de las mejores que he visto a nivel nacional es este sistema de alerta temprana que tal vez algunos productores y técnicos usan a nivel de Chile para el tizón tardío. Y esto igual nos ayuda a poder, de una forma inteligente, poder tener las acciones en los lugares donde la plaga o el patógeno están entonces causando la mayor dificultad. Y podemos también buscar, en el caso de especies introducidas, cuáles fueron los puntos donde esa especie se ha reportado y ver el impacto que se ha tenido, ¿verdad?, en esa localidad o en esa región específica. Entonces, para la zona andina, importante entonces ver los diferentes cultivos que la conforman y la parte de esa inteligencia geográfica que nos ayuda, como yo les comentaba, no solamente en lo que es la parte del patógeno en sí, sino también en la identificación de algunos de los vectores y tener entonces algunas de las intervenciones específicas, tomando en consideración dónde es que ese cultivo está plantado en mayor cantidad y dónde tenemos entonces la incidencia. Esto es para mostrarle de una forma rápida y pragmática a qué llamamos manejo integrado, ¿verdad? Es básicamente la integración de diferentes métodos de control, donde también vean ustedes que estamos considerando el control químico y trabajar con su poder residual, pero con moléculas menos tóxicas de última generación que me pueden ayudar entonces a tener el poder residual sin causarme todos los problemas que hemos mencionado, en conjunto con macroorganismos, microorganismos, control etológico y diferentes prácticas culturales que podemos tener allí en implementación. La idea es que por lo menos no haya ningún productor que nos diga hoy día, nadie me explicó que existían otras formas de control, ¿verdad?, que no sea el químico, o que nadie me explicó bien cuáles eran los riesgos asociados que yo y mi familia y la comunidad tenemos cuando estamos usando un producto altamente tóxico, y que podamos entonces bajar no solamente la alta dependencia en el control químico, sino también aumentar el acceso a esos bioproductos que tenemos a nivel del mercado y otras prácticas sustentables de control. De nuevo, la parte de tener un equipo bien preparado, para de poder trabajar con técnicos con buena capacitación y actualización, y que podamos tener esas herramientas ya de documentos técnicos que sean simples, concretos, prácticos, que ayuden a que el productor pueda replicar esas prácticas a nivel de campo. Eso acá es como para mostrarles de una forma muy rápida en el minuto que me queda, de la capacitación e identificación que se hace dentro de lo que es el componente de control biológico, evaluando primero lo que ya tenemos presente naturalmente en nuestros ecosistemas y poder nosotros entonces llevar esto ya a lo que es, como les decía, la recopilación de toda esa información para facilitar que tanto la comunidad científica como también técnicos, estudiantes, productores tengan acceso a esos entrenamientos. CABI tiene una gran gama de diferentes plataformas, tanto de información, ¿verdad?, como también de capacitación de forma gratuita, especialmente Chile, que es un país miembro, y que nos gustaría contar entonces con las observaciones que vengan de los diferentes sectores, tanto de la comunidad científica, cuanto de los técnicos, como de los productores, para seguir mejorando esas herramientas de información. El CABI Academy es una justamente abierta con todos esos cursos disponibles, donde ustedes tienen protocolos de diagnóstico actualizados para poder identificar plagas y enfermedades a nivel de campo, como también lo que llamamos métodos sustentables, ¿verdad?, para el manejo de esos problemas fitosanitarios. Aquí me gustaría simplemente, para finalizar, reforzar la importancia de que sigamos en ese entrenamiento continuado, ¿verdad?, tanto de técnicos, extensionistas, como también de productores, para que ellos puedan entonces aplicar todos esos otros métodos de control de forma puntual. Muchos nos han dicho, hoy han dicho control biológico, biopesticidas, y a nivel de campo a veces la información es muy limitada. Y lo que nos presentaron a nivel de toda América Latina es, no sabemos a quién llamar, yo no
sé dónde es que yo compro ese bioproducto porque yo conozco el que vende químico convencional, pero el bioproducto no lo conozco. Para Chile tenemos el portal de bioprotección específico para el Chile a través de una colaboración con el Ministerio de Agricultura, con el SAC, el Servicio Agrícola y Ganadero del Estado, y allí obviamente tenemos las listas de lo que está registrado y ustedes lo pueden buscar por plaga, por cultivo, para saber cuáles son esos bioproductos disponibles a nivel de todo Chile. Pasamos entonces de listas complejas que antes nos entregaban a solo un clic a nivel del dedo, ¿verdad? Para yo poder entender cuáles son entonces esos bioproductos que tengo allí. Y muchos otros recursos de información específicos para papa que están allí disponibles también en esa plataforma. Para los que quieran tener la curiosidad de saber qué es lo que se ha hecho en Chile a nivel históricamente y en la actualidad, dejo entonces estas publicaciones como referencia para que puedan entonces entrar más y capacitarse más. Para finalizar, es importante que un productor entienda y aplique el control biológico y prácticas sustentables de control. Si él lo hace, todos nos vamos a beneficiar, pues nosotros vamos a seguir comiendo, ¿cierto?, de esos alimentos que vienen de campo. Entonces, darle las herramientas es responsabilidad del equipo técnico, científico a nivel de cada país, y ayudar al Ministerio de Agricultura para que eso se facilite es parte de lo que las organizaciones internacionales estamos buscando. Con esto simplemente agradecer a todo el equipo de CABI Latinoamérica, tenemos jóvenes en toda la región, y a los donantes que han hecho posible que nosotros entonces podamos tener estas intervenciones. Muchísimas gracias. Muy interesante, en mi área, así que también estoy como muy interesada en el